Bienvenidos al podcast Bien Pro. En este episodio vamos a hablar de la capacidad que determina cómo respondes cuando la presión aumenta. Hay una pregunta que quizá pocas veces nos hacemos o puede ser una pregunta repetida. ¿Por qué algunas personas parecen responder mejor bajo presión que otras? No me refiero necesariamente a personas más inteligentes, tampoco a personas con más experiencia, ni siquiera a personas con más conocimientos. Me refiero a esas personas que incluso cuando la presión aumenta parecen conservar cierta claridad. Logran pensar, logran decidir, logran mantener perspectiva. Son esas personas que dicen que pueden hacer las cosas sintiendo la adrenalina. Y muchas veces observamos ese comportamiento y concluimos que simplemente son personas más fuertes o más capaces. Sin embargo, con el paso del tiempo, he comenzado a observar algo diferente, porque creo que muchas estamos mirando algo equivocado o hacia otro punto. La mayoría de las personas observan las respuestas, observa la decisión, observa el resultado, observa la reacción, pero pocas personas observan la capacidad que produce todo este rendimiento bajo presión. Ahí es donde comienza la conversación que quiero compartir hoy contigo. Porque quizá la diferencia no está únicamente en quién es la persona. Quizá también está en la capacidad con la que está respondiendo en ese momento. Y esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que entendemos el rendimiento, el liderazgo y la vida bajo presión. Cuando hablamos de presión, solemos hablar de emociones. Hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, hablamos de agotamiento y todas esas conversaciones son importantes. Pero hay algo que es mucho más que normalmente no vemos. La presión también afecta la forma en la que operamos, afecta nuestra atención, nuestra claridad, nuestra capacidad para decidir, nuestra capacidad para distinguir prioridades, nuestra capacidad para mantener perspectiva. Y justo en el momento donde más necesitamos esas capacidades, pareciera que nos bloqueamos, se nubla o no tenemos esa dirección para poder utilizarlas en dirección hacia lo que queremos. Y eso es importante porque cambia completamente el enfoque de todo esto. Ya no estamos hablando únicamente de cómo nos sentimos, estamos hablando de cómo funcionamos. Y eso es algo muy distinto, porque dos personas pueden sentir presión y aún así responder de forma completamente diferente. Una puede conservar criterio, la otra puede sentirse atrapada entre demasiadas opciones, una puede responder con dirección, la otra puede reaccionar impulsivamente. Una puede distinguir qué es verdaderamente importante y la otra puede sentir que todo es urgente. Y muchas veces atribuimos esa diferencia a la personalidad. Pensamos, es una persona muy tranquila, tiene mucho carácter, sabe manejar la presión y quizá parte de eso sí intervenga. Pero creo que hay algo más, porque muchas veces lo que observamos como una fortaleza personal también está relacionado con la capacidad disponible que esa persona tiene en ese momento. Imagina dos teléfonos exactamente iguales. La diferencia es que uno tiene batería suficiente y el otro está funcionando con el 5%. Ambos conservan las mismas funciones, pero no necesariamente operan de la misma manera. Algo parecido ocurre con los seres humanos. La mayor parte conservamos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestras habilidades, pero la capacidad disponible para utilizarlos comienza a disminuir y cuando eso ocurre, las respuestas también cambian. No porque nos hayamos vuelto menos capaces, sino porque estamos intentando responder con menos recursos disponibles. La capacidad de respuesta es un recurso. La mayoría de las personas piensa en las respuestas como una acción. Sin embargo, antes de cualquier respuesta existe algo más importante. Existe la capacidad que hace posible esa respuesta. La capacidad de observar, la capacidad de analizar, la capacidad de decidir, la capacidad de priorizar, la capacidad de mantener criterio y la capacidad de actuar con dirección. Y cuando esta capacidad comienza a deteriorarse, la calidad de nuestras respuestas también comienzan a cambiar. Lo interesante es que este proceso rara vez ocurre de manera evidente,
La mayoría de las personas no se despiertan en la mañana pensando, hoy tengo menos capacidad para responder. Lo que observa son pequeñas señales. Las decisiones tardan más. Las prioridades se mezclan. La atención se dispersa con mayor facilidad. La mente aparece más ocupada. Las situaciones parecen más complejas. Responder requiere más esfuerzo. Y poco a poco comenzamos a funcionar de una forma en que nuestra capacidad se ve cada vez más exigida. Porque muchas personas continúan funcionando, continúan resolviendo, continúan trabajando. Es por eso que en BienPro ponemos mucha atención y hablamos de la saturación mental funcional, ya que esta se convierte en una forma de operar donde las personas, los líderes, continúan funcionando, continúan trabajando, resolviendo, pero lo hacen desde una capacidad que lleva demasiado tiempo intentando sostener demasiados asuntos al mismo tiempo. Por eso existe una habilidad que considero especialmente importante, la conciencia funcional. En BienPro utilizamos este concepto para describir la capacidad de observar cómo estamos operando mientras seguimos accionando. Una pregunta sencilla puede ayudarnos muchísimo. ¿Estoy respondiendo desde la claridad o desde la urgencia? Solo esa pregunta puede cambiar completamente nuestra observación. Quiero compartirte una pequeña victoria BienPro. La próxima vez que enfrentes una situación importante, evita responder inmediatamente. Toma 30 segundos, respira, observa y pregúntate, ¿qué es realmente lo más importante aquí? Parece algo pequeño, sin embargo, muchas veces esos 30 segundos son suficientes para recuperar dirección y poder transformar completamente la claridad de tu respuesta y la dirección hacia dónde vas. Tal vez por eso la pregunta más útil no sea ¿cómo puedo soportar más presión? Quizá la pregunta sea ¿qué estoy haciendo para proteger la capacidad con la que respondo a ella? Porque cuando la presión aumenta, los resultados no dependen únicamente de lo que sabemos, también dependen de la capacidad que sigue disponible para utilizarlo. Esta es la conversación que desarrollamos en BienPro. Proteger, recuperar y desarrollar la capacidad que te permite responder cuando más importa. Y recuerda, esto es entrenable. Se aprende, se practica. Y estás en el lugar correcto. Aquí en Enjoy Mi BienPro, donde hay todo un ecosistema que sustenta tu acompañamiento, tu formación, tu entrenamiento para que logres entonces desarrollar aún más esa capacidad. Por este episodio hemos terminado. Soy Claudia Godoy Becerril, soy facilitadora y estratega de bienestar productivo. Nos escuchamos para la próxima.